¿Cómo están, señores? Yo soy un cervecero casero y este es un nuevo videito donde vamos a charlar específicamente sobre la adición de fruta en nuestra cerveza. Cómo se hace, en qué momento la adiciono, qué problemas puedo llegar a tener, cómo se sanitiza, etc. Todo esto es en base a mi experiencia, a lo que he leído y lo comparto con ustedes. Como siempre les digo, todo lo que escuchan en internet, en televisión o en Instagram o en el medio social donde ustedes lo encuentren, siempre respáldenlo con literatura aprobada, con gente que sabe mucho. Yo les comento mi experiencia en base a mis errores y a mis aciertos. Ustedes de esto tomen lo que a ustedes les parezca, pero yo no soy el dueño de la verdad, nadie lo es, así que saquen sus propias conclusiones, junten material de literatura y fundamenten cada cosa que uno les está comentando. Así que si se quedan en este videito les voy a estar contando cuáles son los métodos que yo utilizo para poner fruta en la cerveza, cómo queda y cómo hacerlo. Bueno, señores, señoritas, señoras y todo el que me esté mirando por ahí del otro lado, estamos hablando de adicionar fruta en nuestra cerveza. Hay muchos métodos que podemos implementar, hay muchas instancias en las que se puede poner fruta en la cerveza. La podemos agregar en la maceración, la podemos agregar en el principio del hervor, la podemos agregar en el final del hervor, en el whirlpool, por debajo de los 80 grados, lo podemos agregar en el fermentador y tirarle mosto caliente y luego en frío, la podemos poner en inicio de fermentación, final de fermentación, maduración y luego ya clarificando o en frío. Tenemos todas esas instancias donde nosotros podemos agregar cerveza. Son casi tantas o iguales que las que cuando utilizamos el lúpulo. Pero la fruta tiene algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. La fruta no se comporta igual que se comporta una adición de lúpulo. No todas las frutas son iguales. Algunas aportan acidez, otras aportan dulzor, otras aportan otras cuestiones que tienen que ver con un sabor que podemos desarrollar tanto en el hervido como en el madurado o en el frío. Las frutas, algunas poseen, algunas si no todas, poseen en mayor o en menor medida un elemento dentro de ellas que se denominan pectinas. Estas pectinas lo que pueden aportar a nuestra cerveza es primero turbidez y después un sabor a compota o a fruta cocida. Es por eso que tenemos que tener en cuenta cuándo la vamos a adicionar a nuestra fruta para saber qué vamos a obtener. Las pectinas se suelen enfatizar cuando estamos hablando de exponer a la fruta a temperaturas. Entonces, si nosotros lo utilizamos en el macerado, podemos llegar a aportar algo de sabor a nuestra cerveza, pero posteriormente vamos a estar hirviendo ese mosto que viene de nuestro macerado. Y lo más probable es que estemos desarrollando esta pectina de acuerdo a la fruta que tengamos, va a ser la intensidad de este sabor a compota que nosotros estamos utilizando. Hay algunas frutas como por ejemplo la manzana, que tiene mucha más cantidad de pectinas y no tantas, por ejemplo, los frutos rojos, que son más ácidos y más perfumados. De hecho, creo que hay una relación bastante directa entre lo que son frutos perfumados y ácidos en relación a los frutos que son más dulces y con más cantidad de pulpa. Tienen que ver la relación de pectina, eso no lo sé con certezas, así que eso es una tareita que podrían averiguar ustedes, ya que está, y se las dejo. Ahora, ¿en qué momento es mejor? No hay un momento mejor, está lo que nosotros queremos obtener. Por supuesto que tenemos preferencias, mi preferencia es utilizarla en el final de la fermentación, pero ahora les voy a contar por qué. Si nosotros la ponemos en el hervido, probablemente obtengamos mucho sabor. Sabor que puede estar modificado por esta situación de las pectinas que estamos hablando, o sea, podemos obtener el sabor de una fruta que está hervida, que está en un proceso de hervor muy largo. Si nosotros la adicionamos al final del hervor, en un whirlpool, por ejemplo, probablemente tengamos menos sabor a compotado, menos pectinas presentes y llevemos un poco siempre de flavor, de sabor a nuestro mosto, no tanto aroma, porque como todo, al igual que el lúpulo, se evapora mucho la cuestión aromática de esto. No vamos a poner de ejemplo el lúpulo, porque el lúpulo trabaja con otros aceites que después se pueden laburar en la fermentación y puede llegar a aportar aroma. Pero la fruta trabaja de forma diferente. De hecho, no se sabe mucho cómo o cuál es la interacción entre la fermentación, la levadura y los aceites que podemos llegar a obtener de las frutas.
Si nosotros ponemos la fruta en fermentación, vamos a tener también una reacción que va a estar relacionada con la fermentación inicial. No así no vamos a tener esta importancia de pectinas, este sabor a compotado, lo que nos va a permitir en la cerveza llevar a transmitir aroma y también sabor, un poco más fresco del que vamos a obtener en otras instancias. Pero, como siempre, en una fermentación primaria, en una fermentación inicial, la actividad que tiene esto va a hacer que se evapore cierto tipo de aroma que va a estar arrastrado por el CO2, al igual que cuando realizamos un dry hop. Entonces, ¿cuál es mejor? Como les decía, no hay lugar mejor. Yo prefiero el final de la fermentación. ¿Por qué? Porque para adicionar fruta fresca, normalmente tenemos el problema del sanitizado de la fruta. Entonces, ¿cómo sanitizo mi fruta? Y hay un montón de cuestiones. Pero primero, déjenme desarrollarles los momentos en los que podemos adicionar y qué puede pasar. En el inicio de fermentación, nosotros tenemos una interacción con la levadura. Tenemos una fruta fresca que tiramos dentro del fermentador y lo más probable es que le obtengamos el sabor y el aroma. Si lo tiramos al final de la fermentación, que es el lugar a donde más me gusta, tengo menos actividad de CO2, menos salida del CO2 que va a arrastrar los aromas de la fruta para que salgan por nuestro blow-off o nuestro airlock o lo que estemos utilizando para liberar el CO2 de la fermentación primaria. Y segundo, que ya no tenemos tanta presencia de levadura, tenemos la fruta ya en un estado en que sus azúcares que vamos a estar aportando, no se olviden que estamos aportando mucha fructosa cuando estamos utilizando este método, y la fructosa es un monosacárido, por ende es un azúcar simple. Y lo que vamos a tener es una refermentación. Entonces, si nosotros lo adicionamos en el final de la fermentación, todos estos azúcares remanentes van a ser consumidos por la levadura restante, no dejando tanto dulzor en nuestro mosto, en nuestra cerveza ya, diría. Luego, en frío, también podemos adicionarla, pero vamos a tener la diferencia de que no vamos a tener la levadura para que se coma esta fructosa que nosotros estamos aplicando cuando adicionamos la fruta. Entonces ahí podemos llegar a tener un problemita si nosotros después limpiamos nuestra cerveza queda limpia, sacamos toda la fruta y trasladamos ese mosto a un barril, y en ese barril nosotros nos vamos al Festival de Somos Cerveceros y tenemos 12 horas de viaje y tenemos la cerveza con fruta dentro del barril. Podemos llegar a incurrir en una segunda fermentación dentro de un barril al que nosotros ya presurizamos, donde ya le pusimos la cantidad necesaria. Puede constituir en una situación peligrosa, o bien arruinar nuestra cerveza y sobrecarbonatarla, o bien generar alguna otra cosita que no me quiero imaginar. Entonces, en frío lo descarto, mi experiencia. En hervido, final de hervido lo descarto, en inicio de hervor también lo descarto, en macerado lo descarto. Inicio de fermentación también, y me queda solamente final de fermentación. Ese, para mí, a mi gusto, estamos hablando de fruta fresca, no estamos hablando de cáscara, no estamos hablando de nada, estamos hablando de fruta fresca. Es el punto donde le podemos sacar los mejores beneficios a nuestra fruta adicionada. A mí me gusta mucho utilizarlos en las cervezas sour, en las cervezas como la Caterina, que es una cerveza que por definición ya tiene sabor a fruta y acidez y no tiene un perfil dulce. Esto hace que si yo la adiciono en el final de la fermentación, voy a lograr estos objetivos. Ahora, ¿cómo la incorporo sin contaminar? Esto también me lleva a por qué la adiciono en el final de fermentación. Porque en el final de la fermentación nosotros ya tenemos un pH relativamente bajo en la cerveza. Esto va a hacer que sea más difícil que una contaminación prolifere. También vamos a tener una sobrepoblación de levadura, donde ya la levadura copó el ambiente, y de lo único que se podría alimentar una bacteria que entra es por ahí de la fructosa que nosotros metimos con la fruta. Entonces tenemos menos posibilidades aún. También tenemos presencia de alcohol en esa cerveza que ya casi está finalizada. Eso también nos va a ayudar a que no esté contaminada la fruta. Y otra cuestión es que a mí me gusta utilizar frutas súper congeladas. La fruta súper congelada, como la frambuesa, la frutilla, el arándano, vienen en paquetes de súper congelación. Esa súper congelación lo que hace es, de alguna manera, romper las paredes celulares de alguna bacteria, lo que fuese, y lograr
por un choque térmico o por una diferencia térmica abismal, una cierta sanitización o esterilización de nuestro producto. Entonces ya ahí tengo varios factores que me ayudan a que no tener una contaminación. Por supuesto que no estamos exentos, nunca jamás tenemos 100% de efectividad en nuestra esterilización o sanitización del producto que vamos a poner en nuestra cerveza, pero sí achicar los márgenes. ¿Cómo podemos adicionarlas de otra forma? Y otra forma es hacerle una suerte de pasteurización. Pero en esta pasteurización que podemos lograr a partir de los 65, entre 65 y 80 grados, lo que vamos a hacer es también enfatizar las pectinas en caso de disponer en esta fruta que nosotros vamos a utilizar. Si tenemos componentes como la pectina dentro de la fruta, podemos llegar a terminar con ese sabor acompotado. Por supuesto que va a ser mucho más seguro darle una especie de pasteurización para incorporar nuestra fruta en la cerveza que adicionarla como la adiciono yo, que tiene un riesgo. Entonces, también tiene que ver con asumir riesgo, ¿no? Yo estoy hablando de una sour donde estamos hablando de 3.4 de pH, o sea que estamos hablando de una acidez mucho mayor que una cerveza común terminada. Si fuese una dorada pampeana con fruta que termina en 4.3, la acidez que yo manejo es mucho menor, entonces eso puede hacer de que nos ayude un poco a evitar esta contaminación. ¿Qué otra técnica que podemos utilizar? Podemos embeber la fruta en alguna bebida alcohólica de un porcentaje alto. Podemos utilizar un vodka, un gin, todo lo que, o por supuesto, sea relativamente neutro, una bebida neutra que no tenga una adición de muchas cosas. En el caso de los gin, la mayoría tienen botánicos, pero hay muchos que tienen un perfil bastante neutro. No nos preocupemos tanto por el alcohol, porque, a ver, no vamos a utilizar litros y litros. Vamos a utilizar un poco como para que esté toda la fruta embebida y de alguna manera este alcohol nos ayuda a sanitizarla y mejorar la incorporación. Otra cuestión, otra técnica que yo he visto que utilizan mucho es tirar, por ejemplo, los chicos de Brewhouse la han utilizado mucho, el Loco Max, genio total. Ese muchachito ha tirado la fruta congelada dentro de los fermentadores, por supuesto tiene fermentador acero inoxidable, ha tirado dentro de los fermentadores y le ha tirado el mosto a 80 grados. Entonces cuando le tira el mosto a 80 grados, tiene una suerte de pasteurización, tiene un choque térmico, o sea, una diferencia térmica altísima, porque pasa de estar congelado, tirarle un líquido de 80 grados arriba, va a ayudar a que mate la gran mayoría de las bacterias o bichitos que andan dando vuelta, y a su vez rompe rompe la pulpa, rompe las células o las fibras de la fruta, liberando todo su sabor y aroma. Es una técnica que está bastante buena, pero tengo mis dudas respecto de lo que es la pectina, por ejemplo, si utilizamos durazno, por decir una fruta que es muy probable que tenga una gran cantidad de pectina. Esa es otra técnica más que se puede utilizar para lo que es la elaboración de la fruta en la cerveza. No sé si me queda alguna cosita más o si lo estoy mareando mucho o si hablé mucho de corrido. Hoy estoy como medio acelerado. Pero básicamente esas son las cuestiones, las formas en las que nosotros podemos adicionar la fruta. Tengamos en cuenta cuál es nuestro objetivo y qué fruta vamos a utilizar, para qué cerveza la vamos a utilizar. Eso nos va a ayudar a discernir cuál es la mejor técnica que podemos implementar. Ninguna es mala, todas aportan cosas diferentes, dependiendo de los perfiles que nosotros queramos encontrar. A mí me gustan mucho las cervezas ácidas con frutas bien frescas, por eso me animo a hacerlo de esta forma. Por ahí si tienen alguna consulta, después me la escriben en los comentarios, me ponen un me gusta ahí y charlamos y me dicen cómo la adicionarían ustedes, o si tienen alguna técnica que yo desconozco o a lo mejor o me pasé por alto y no se los comenté, lo pueden escribir abajo. No se olviden de suscribirse a mi canalcito, acá les voy a dejar para que se suscriban y me ponen un me gusta y un comentario y un saludito. Chicos, las cervezas experimentar, nos pueden salir mal, nos pueden salir bien, pero siempre va a ser un camino de ida y de aprendizaje, nunca nos va a llevar para atrás. Así que nos estamos viendo, que tengan una excelente semana, porque hoy es martes y sigue llegando la ceniza con el humo, un grosso lo de la isla, monstruos, beso.